buenos días para todos. Estamos aquí los compañeros del Grupo de Alto Impacto de Consultorio Jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada. Los estudiantes pertenecientes a la Facultad de Derecho sede Campus Cajicá han preparado un foro bajo mi liderazgo relativo al caso de los falsos positivos en Colombia. Esperamos que sea de su total agrado y empezaremos con la presentación de los moderadores, en este caso de la estudiante Emily Lorena Gamba y el señor Steven Lamprea. Pedimos disculpas si hay algún tema de inconvenientes de conexión de la red y esperamos que sea de total apoyo y de valiosa difusión para el conocimiento de este tema importante tanto en la justicia ordinaria como en la jurisdicción especial para la paz. Sin más, los dejo entonces con Emily Lorena para que presente este foro de falsos positivos. Buenos días a todos los que nos están acompañando, a los moderadores y a la docente. Queremos darles la bienvenida a este foro que va a tratar específicamente sobre el macrocaso 03, sobre los falsos positivos, y hemos decidido darle inicio como tal a la ponente número 1, que es Mariana Garay, con su ponencia Seguridad Democrática, no sin antes manifestar una frase que es: el presidente Uribe continúa viendo los éxitos militares en términos de muertos. General Carlos Suárez, declaración revelada por uno de los cables infiltrados por Wikileaks del inspector general del Ejército. Mariana, por favor, te recibimos. Muy buenos días para todos. El día de hoy les voy a hablar sobre la política de defensa y seguridad democrática. Este va a ser el contenido de mi presentación y para empezar es importante tener en cuenta que en el marco histórico por el que ha pasado Colombia durante el conflicto armado se destacan masivas violaciones de derechos humanos, ya sea por medio de actos atroces o con delitos que se han sistematizado con el pasar del tiempo. Es por esto que durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez se implementa una política de defensa y seguridad democrática, una política que es a largo plazo y tiene como objetivo reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio nacional y asimismo se enfoca en proteger a los habitantes frente a las constantes violaciones de derechos humanos y a las amenazas por parte de grupos armados ilegales. Esta política es desarrollada en coordinación con entidades del gobierno y con las ramas del Poder Judicial, quienes serán las encargadas de administrar justicia. Entonces, la pregunta problema que he planteado es si la práctica del fenómeno de los falsos positivos incrementó por la implementación de la política de defensa y seguridad democrática de los periodos presidenciales del año 2002 al año 2010. Entonces, para empezar con el desarrollo del tema, es importante que esta política es un documento marco que ha sido impulsado desde el año 2003, fue expedido por el Gobierno Nacional. También es importante tener en cuenta, y como les he mencionado, esta política busca la protección de la población. Aquí es importante recalcar que no solo la fuerza pública es la que debe suplir este rol de protección. La política claramente nos dice que los ciudadanos deben cooperar para contribuir a su propia seguridad. Es una cooperación que se funda en el principio de solidaridad, en donde prevalece el interés general sobre el interés particular. Asimismo, esta política dice que la ciudadanía debe asegurar que haya una convivencia pacífica, debe colaborar con la administración de justicia, debe apoyar a las autoridades y asimismo debe cumplir con la contribución económica a su seguridad, que es por medio del pago de los impuestos. Asimismo, el objetivo de esta política es reforzar y garantizar el Estado de Derecho mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática. Esto quiere decir que se proteja, que se respete y que se haga prevalecer el orden jurídico para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Igualmente es de resaltar que esta política se funda en 3 pilares. El primer pilar es la protección de los derechos de todos los ciudadanos, independiente a su raza, sexo, ideología política, teniendo en cuenta que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y gozan de los mismos derechos. El segundo pilar es la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas. Y el tercer pilar es la solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía.
Asimismo, esta política plantea unos objetivos estratégicos que son necesarios para mitigar las constantes amenazas por parte de los grupos armados ilegales. El primer objetivo que plantea esta política es la consolidación del control estatal del territorio. Esto es mediante una presencia permanente por parte de la fuerza pública. El segundo objetivo es la protección de la población, lo que busca básicamente con esta política es desarticular a todos esos grupos armados ilegales y reducir la comisión de delitos como extorsión, homicidios, desplazamiento forzado y los secuestros. El tercer objetivo de esta política es la eliminación del comercio de drogas ilícitas en Colombia. El cuarto objetivo es la protección de las fronteras, igualmente mediante una presencia permanente por parte de la fuerza pública. Y el quinto y último objetivo es la eficiencia, transparencia y una rendición de cuentas. Bueno, con respecto a la deontología de esta política, la deontología se debe entender como el deber ser. Entonces, principalmente esta política responde a las diferentes amenazas que se presentan en toda la nación, con el fin de que, como les he comentado, se fortalezca la legitimidad estatal, el régimen democrático y el respeto por los derechos humanos. Entonces, esta política busca la finalización del conflicto armado, primero a partir de una confrontación directa y posteriormente a la eliminación de estos grupos armados ilegales. También es importante destacar que durante la aplicación de esta política se registran ciertos resultados que son significativos y entre estos básicamente se destaca las cifras de los combatientes que fueron desmovilizados, los que fueron capturados y los que fueron abatidos. Por otro lado está la ontología de esta política. La ontología es lo que entendemos como lo que realmente es. Entonces, básicamente con esta política se dice que no produce por sí misma los falsos positivos, sin embargo, dentro de esta política sí se han encontrado una serie de fracturas en cuanto a su imposición ideológica de la seguridad democrática y como tal a la práctica de esta política. Entonces, ya con respecto a los falsos positivos específicamente, en el año 2008 es donde se conoce un hecho muy impactante en la nación, porque se reportaron alrededor de 19 desapariciones, eso fue en el municipio de Soacha. Estos jóvenes reportados como desaparecidos fueron presentados por parte del Ejército Nacional como integrantes de las FARC. Por esta razón aducen que fueron dados de baja en combate y fueron enterrados como NN. Igualmente, pues es de resaltar que esto se presentó en una fosa común en Ocaña Norte de Santander y de acuerdo a diferentes reportajes y medios de comunicación, se dice que estos jóvenes inicialmente fueron engañados con oportunidades de trabajo. Estas noticias impactaron a la población civil y el término de los falsos positivos fue dado por parte de los medios de comunicación porque durante esa época se registraron reportes y casos similares a desapariciones. También un factor importante que caracteriza a este fenómeno es la impunidad porque los agentes del Estado eran conmemorados y eran premiados por dar de baja a excombatientes de las FARC. Estas personas recibían incentivos económicos, recibían vacaciones y pues actualmente han sido pocos los agentes del Estado que han aceptado su responsabilidad y pocos los que han sido condenados. Ya para concluir y no extender tanto mi presentación, se dice que la existencia de este fenómeno tiene una relación estrecha con esta política. Primero se dice que tiene que ver con la búsqueda de resultados que necesitaba el discurso de Álvaro Uribe Vélez para que continuara siendo el eje principal de su proyecto político del gobierno en curso. Y también se le recrimina la expedición de la política de incentivos a través de la Directiva 029 del 2005. Esta política más adelante le explicará mi compañero Carlos Garzón. También se recrimina la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Villamizar y otros versus el Estado colombiano. En este caso, básicamente la Corte debe analizar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de diversos derechos mediante ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como miembros de grupos armados ilegales y posteriormente fueron dados de baja en combate. Este caso también lo profundizará mi compañero Juan Diego Reyes. Asimismo, se recriminan los datos del famoso 6042. Aquí básicamente la Sala de Reconocimiento de la JEP
mediante el auto 033 del año 2021, establece que fueron aproximadamente 6.042 personas asesinadas ilegítimamente que fueron presentadas como bajas en combate en la nación. Bueno, aquí les muestro una gráfica. Esta fue una información suministrada por parte de la Fiscalía General de la Nación, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y del Centro Nacional de Memoria Histórica. Básicamente aquí podemos evidenciar que el año de mayor victimización corresponde al 2007 y se evidencia que hubo un incremento a partir del año 2002 hasta el año 2008 aproximadamente. Asimismo, también se recrimina el informe número 5 de la Fiscalía General de la Nación. Este informe afirma que existen indicios de que los homicidios cometidos por parte de agentes del Estado que hacían parecer como muertes en combate fueron transmitidos de unidades militares a otras. Entonces, como les he mencionado, pues el objetivo de esta política es garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, con la aparición de este fenómeno de los falsos positivos, se violaron derechos humanos, más que todo de personas que hacen parte de poblaciones vulnerables y de zonas del conflicto armado. Entonces, lo que concluyo es que desde la implementación de esta política, en donde se pretendía dar por finalizado con el conflicto armado, las cifras de los falsos positivos se incrementaron exponencialmente. Es de resaltar que en su momento no hubo acciones para mitigar lo sucedido, porque estos años fueron conocidos años después y actualmente están siendo investigados por la JEP en el macrocaso 03, en donde se está determinando si se trataba de una política de gobierno o de hechos aislados a esta política. Estas fueron las referencias que utilicé para mi investigación. Agradezco su atención y posteriormente seguirá mi compañera Valentina Micán, que va a explicar la Operación Orión, que es un claro ejemplo de cómo se ha generado una intervención estatal en zonas en donde los actores armados han generado un dominio territorial. Muchas gracias. Le damos las gracias a Mariana Garay y le cedemos la palabra a Valentina Micán, quien nos hablará acerca de la Operación Orión y enfatizando en la siguiente frase: escarbando la verdad, desenterrando la justicia, hasta encontrar a los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín. Valentina, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días. Voy a hablar sobre la Operación Orión. Esta operación ocurrió en la Comuna 13 de Medellín. Fue uno de los operativos militares urbanos más grandes de Colombia en el marco del conflicto armado en el país, siendo la población civil la más afectada, lo cual produjo asesinatos, desplazamientos y desapariciones forzadas. Esta inició el 17 de octubre del año 2002 y se extendió a lo largo del mes de noviembre y principios de diciembre, ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, realizada por el Ejército, el Caura de Medellín, agentes de inteligencia, el DAS, la policía, el CTI y las fuerzas especiales antiterroristas con tanquetas y apoyo de helicópteros artillados. El objetivo de este operativo era acabar con la presencia de grupos de milicias urbanas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Voluntarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y los Comandos Armados del Pueblo, CAP. La pregunta o problema que se formula acerca de este tema es: ¿cuáles fueron las omisiones y las limitaciones del Estado colombiano en la Operación Orión? El desarrollo de esta operación ocurrió en la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Esta ciudad es la más poblada del departamento y la segunda más poblada del país después de Bogotá. Está ubicada en el Valle de Aburrá. El lugar de la operación fue la Comuna 13, San Javier. Es una de las 16 comunas de esta ciudad, ubicada en la zona centro, en el occidente. Esta zona fue tomada por disputa de territorios, principalmente de los barrios de estrato bajos, lo que fue 1 y 2, donde intervinieron 7 de los 23 barrios, como lo fue Belencito, El Corazón, 20 de Julio, El Salado, Las Independencias, Villa Laura y Nuevos Conquistadores. En esta operación, la fuerza pública utilizó el confinamiento forzado para todos los habitantes, incluyendo a los medios de comunicación y a las organizaciones de derechos humanos. Esta fue la manera en la que se mantuvo controlada y organizada la zona para alcanzar este objetivo. Respecto a las cifras, hubo 80 civiles heridos, 7 bajas cometidas por la fuerza pública, 71 asesinatos por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias. Esto, de acuerdo a la información que reposa en el Centro Nacional de Memoria Histórica, Comisión de la Verdad,
y Corporación Jurídica Libertad. La Operación Orión fue el primer operativo militar que se realizó después de la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia y tras la puesta en marcha de su política de seguridad democrática, con la que se buscaba combatir a los grupos insurgentes del país, aunque el saldo mostró que la principal afectada fue la población civil. Siendo reciente su elección, preparó una intervención contra la guerrilla en la Comuna 13 el 13 de octubre tras la muerte de 2 estudiantes por balas perdidas en el sector. El alcalde que gobernaba Medellín en esa época, Luis Pérez Gutiérrez, comunicó al presidente lo sucedido y la reacción de este fue enviar inmediatamente al comandante del Ejército Nacional, Carlos Alberto Ospina, a la zona y en esa misma tarde en la alcaldía acuerdan los principios para hacer esta intervención. En los días siguientes, el 16 de octubre, el Ejército, la Policía Nacional y los paramilitares montaron una base de operaciones en la Comuna 12, en el barrio Santa Mónica, entrada estratégica de la Comuna 13 para el barrio Belencito y las Independencias, en la cual adaptaron un hospital móvil, una carpa de la Cruz Roja, con aproximadamente 60 socorristas. Igualmente, estuvieron auxiliados por la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, en ese entonces. Se realizaron denuncias sobre el actuar de las fuerzas del Estado aliadas con grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia. Al realizar los allanamientos de las viviendas, los individuos que iban siendo detenidos eran señalados por hombres encapuchados que vestían uniformes de uso privativo de las fuerzas militares. Y toda persona que pasaba por allí era un guerrillero potencial para la policía, hasta que los antecedentes judiciales y tras una exhaustiva requisa demostraban lo contrario. La Personería de Medellín denunció que se habían realizado innumerables capturas arbitrarias y detenciones de habitantes que luego desaparecieron. Esta operación estuvo encabezada por el general Mario Montoya Uribe, entonces comandante de la 4ª Brigada del Ejército, hoy señalado por corrupción, vínculos con el paramilitarismo, por fuertes indicios, testimonios de paramilitares desmovilizados y material fotográfico. Igualmente, por ser el presunto responsable de la muerte de más de 100 personas en la modalidad de ejecuciones extrajudiciales realizadas por el Ejército y presentadas en los medios nacionales de comunicación como productos de balas perdidas o falsos positivos. El bloque cacique Nutibara perteneció a las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, comandado por el jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Tras la operación, este bloque se instaló en la Comuna 13 para continuar con su accionar urbano y dominar lo que era el narcotráfico y los negocios ilegales de Medellín. Fue creado en el año 2000 con delincuentes que hacían parte de estructuras del cartel de Medellín y se convirtió en el único bloque urbano de Autodefensas Unidas de Colombia. Este grupo estuvo un año en la Comuna 13 porque se desmovilizaron en noviembre del año 2003, en el marco de Justicia y Paz. Pero se presume que fueron los autores de cientos de desapariciones de personas que aún no han sido encontradas y que posiblemente sus cuerpos se encuentran ocultos en un terreno llamado La Escombrera, el cual queda ubicado en Medellín con un área aproximada de 3 hectáreas de botaderos de materiales de construcción utilizado por los grupos armados al margen de la ley para ocultar a los cuerpos de sus víctimas. El ex jefe paramilitar fue uno de los primeros en reconocer que hombres bajo su mando sepultaron personas allí. Estas declaraciones las dio en una de las audiencias de Justicia y Paz. Igualmente, Juan Carlos Villadas Elderraga, más conocido como Móvil 8, y Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias Aguilar, también reconocieron su responsabilidad e identificaron 4 puntos donde podrían estar sepultadas cerca de 45 personas. En agosto del año 2015, la Fiscalía inició la búsqueda en La Escombrera, específicamente en La Arenera, que fue un punto señalado por Móvil 8, y después de 5 meses de trabajo no hubo ningún hallazgo. En el año 2020, las víctimas lograron que la JEP emitiera el auto 010 para imponer medidas cautelares sobre este lugar, protegiendo y cercando esos predios y así continuar con las labores de búsqueda de las personas desaparecidas. Aunque todavía no hay hallazgos, los familiares no pierden sus esperanzas. El ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en declaraciones ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, confirmó que dicha organización hizo parte de la Operación Orión en alianza con la 4ª Brigada del Ejército Nacional. Para estas declaraciones, el general Mario Montoya fue llamado a rendir su versión ante la Corte Suprema de los Estados Unidos e igualmente fue requerido ante la JEP. De esta investigación se concluye que la Operación Orión fue valorada como una derrota estratégica de las guerrillas de Medellín, pero no fue el fin al conflicto armado ni el poder ejercido por actores ilegales en la Comuna 13.
Por otra parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica hace un llamado por la no repetición de los hechos de violencia que marcó una huella imborrable en la intervención tanto en el barrio como en las casas de las personas y de las víctimas de esta operación. Jóvenes de la Comuna 13 de Medellín y el Centro Nacional de Memoria Histórica lanzaron un libro con su arte, memoria y vida. Este libro es ilustrado en una construcción colectiva de más de 2 años. A partir de esta, lo que se generaron fue aprendizajes alrededor de diversas propuestas culturales en el territorio. Igualmente, los participantes de esa iniciativa también lanzaron una publicación en la que plasmaron sus experiencias y narrativas para la paz. Por último, se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso de Arles Edison Guzmán, el primero por desaparición forzada a causa de esta Operación Orión, que llegó a una instancia judicial y en colaboración con el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, este caso fue llevado a instancias internacionales, donde logró que primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconociera que el Estado colombiano debe ser considerado responsable por las violaciones a los derechos en el marco de lo ocurrido en la Operación Orión. Estas fueron las referencias utilizadas en esta investigación. Muchas gracias. A continuación, seguirá mi compañero Carlos Garzón con la Directiva 029 del año 2005, donde se desarrollan criterios para el pago de recompensas por la captura, abatimiento o información de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley. Muchas gracias, Valentina Micán, por explicarnos todo el tema de la Operación Orión. Así es, como lo dijiste, va a seguir nuestro ponente Carlos Garzón con su ponencia directiva 029-2005, no sin antes darle importancia a esta frase. La presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron, sin duda, los principales incentivos para producir semejante degradación del conflicto. Juan Manuel Santos. Bienvenido, Carlos. Es todo tuyo. Buen día para todos. El día de hoy hablaré sobre la Directiva 029 de 2005. De esta manera estará conformada mi presentación. Inicialmente voy a dar una introducción, la cual es la siguiente. Mediante esta presentación se va a dar a conocer la Directiva 029 de 2005, en donde se va a evidenciar los objetivos, la finalidad, los incentivos que otorgó el Estado colombiano para capturar a las cabecillas de las organizaciones delictivas, la manera en que se hacía efectiva la recompensa. Además, se identificarán los incrementos de las ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Y finalmente se determinarán conclusiones preliminares. La pregunta problema es la siguiente. ¿Los incentivos que otorgó la Directiva 029 de 2005 tuvo incidencia en las ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 al 2008? Para poder responder esta pregunta tenemos que generar un contexto de qué trataba la directiva. Esta fue expedida el 17 de noviembre de 2005. Como finalidad tuvo desarrollar criterios para el pago de recompensas por captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, también por brindar información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico y para labores de inteligencia. Los objetivos específicos era definir el pago por información y pago por recompensas, y también fijaba criterios de valoración para cancelar recompensas por los principales cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, para las cabecillas de narcotráfico y por información sobre actividades relacionadas con este. El monto de los dineros o beneficios que recibían iba supeditado a la calidad, utilidad e impacto de los resultados operacionales obtenidos. Y el criterio de valoración de las recompensas estuvo dispuesto con base a los criterios de valoración que pues, los mencioné anteriormente. La descripción de las recompensas, entonces, en primer lugar, tenemos una recompensa para los máximos cabecillas de cada organización armada al margen de la ley o sin ser de rango máximo que sean públicamente reconocidos por su atrocidad. El tope máximo era de 5.000 millones de pesos. La segunda recompensa iba dirigida a cabecillas de estructuras mayores o de grupos responsables por planificar y coordinar el mayor número de acciones terroristas de relevancia nacional. La recompensa máxima era de 1.719 millones. La tercera recompensa iba dirigida a cabecillas de estructuras rurales y urbanas que realicen actividades de planeación, dirección y ejecución de acciones terroristas a nivel regional. La recompensa máxima era de 191 millones. La cuarta recompensa iba dirigida a cabecillas de estructuras rurales y urbanas que realicen actividades de planeación, dirección y ejecución de acciones terroristas a nivel local, y responsables de actividades relacionadas con las finanzas, tráfico de material bélico y logístico.
Se establecía un monto de 68.760.000 pesos. Y finalmente, la última recompensa iba dirigida a cabecillas y miembros de las guerrillas, escuadras o razos responsables materiales de desarrollar y o apoyar a nivel local acciones terroristas, secuestros, extorsiones, abigeato, actividades de inteligencia y emboscadas. El monto máximo era de 3.815.000 pesos. También se establecieron otras recompensas por material de guerra, que pues de ejemplo son las ametralladoras, escopetas, fusiles, granadas y bengalas. El monto máximo era de 3 millones de pesos. Por material de intendencia, como carpas individuales, ponchos, pantalones camuflados, camisas y uniformes, se otorgaban una recompensa máxima de 200.000 pesos. Por equipo especial, como armas antitanque, lentes de visión nocturna, miras térmicas, se otorgaba una recompensa máxima de 18 millones de pesos. Por equipo de comunicaciones, como equipos de transmisión con frecuencia AM y FM, teléfonos satelitales, teléfonos y antenas vehiculares, se establecía un monto máximo de 3 millones de pesos. Para armas no convencionales y explosivos como cilindros armados con explosivos con más de 40 libras, minas antipersonales y metralla, se estableció un monto máximo de 200.000 pesos. Y finalmente, para narcotráfico de insumos químicos como infraestructura de laboratorios de coca, infraestructura de laboratorios de permanganato de potasio, heroína, base de coca, se estableció un monto máximo de 5 millones de pesos. Un reciente informe de la Jurisdicción Especial para la Paz reveló que en Colombia por lo menos 6.402 personas fueron víctimas de ser presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. Todo esto durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuya bandera política fue la seguridad. Es importante señalar que 703 integrantes de la Fuerza Pública han entregado versión a la JEP. 2.582 integrantes de la Fuerza Pública se han sometido. También hay que precisar que esta orden emitida por el Ministerio de Defensa explicaba que cualquiera podía recibir el pago, sea un ciudadano o militar, porque básicamente iba dirigida a una persona indeterminada, así lo señalaba el texto. Pero claro que la directiva debía estipular un control precisamente para que no ocurrieran falsos positivos. Quien entregaba información, capturaba o diera de baja a un guerrillero tenía que presentar documentación que comprobara eso. En estos casos, un documento oficial que ordene la operación de la unidad táctica y operativa y el informe de patrulla o de resultados. Pero en ese mismo apartado se señala que en ese documento se podía reemplazar por un certificado firmado por el comandante de la respectiva unidad, donde hay constancia de la realización de la operación. La directiva además fijaba una reunión mensual o extraordinariamente para evaluar el desarrollo e impacto de la presente directiva. Finalmente, la directiva 029 de 2005 fue reemplazada por la 002 de 2008 que eliminó la tabla de recompensas. Traigo un caso que se presentó debido a esta directiva. El 2 de enero de 2008, Mario salió de la casa de su hermana en Soacha, en el centro del país, hacia el hogar de su mamá en la vecina Bogotá. Pero nunca llegó. Cuando lo llamaron, él respondió que se había ido porque había conseguido un trabajo. 7 meses después, su de que el cuerpo sin vida de Mario Alexander estaba en Florida Blanca, Santander, a más de 9 horas de distancia de Bogotá. El ejército aseguró que él murió en medio de un combate, pero luego la justicia comprobó que los militares lo convencieron de ir hasta allá con falsas promesas de empleo. Y posteriormente le dispararon por la espalda para presentarlo como guerrillero y obtener los beneficios que hoy recibían gracias a la directiva 029 de 2005. Es así que tenemos como conclusiones que se puede determinar que inicialmente se reglamentó el pago de recompensas por capturas y bajas de las cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley. Sin embargo, esta directiva aumentó el número de ejecuciones extrajudiciales desde el año 2005. Esto muy posiblemente se debe a que los incentivos iban dirigidos a personas indeterminadas. De tal manera, los soldados del ejército podían arbitrariamente tomar civiles y hacerlos pasar por miembros de los grupos armados para lucrarse, tal como se vio en el caso señalado anteriormente. Por lo tanto, se debió realizar un mayor seguimiento a las personas que cobraran las recompensas para determinar si tenían lazos con los militares. De esta manera, se podría haber evitado que la directiva se tomara como un negocio a costa de la vida de civiles inocentes. Esas fueron las referencias
de las cuales me guié para obtener la información. Muchas gracias. A continuación, mi compañera María Paula Collazos nos hablará sobre el tema MAFAPO, el cual hace alusión a las madres de falsos positivos de Soacha y de Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro compañero Carlos Garzón. Es así como le vamos a dar inicio como tal a nuestra siguiente ponente, que como lo explicó bien, es María Paula Collazos, con el tema de MAFAPO. Quisiéramos perdonar, pero para eso necesitamos que nos digan la verdad. María Paula, comienza. Muchas gracias. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el macrocaso 03, las madres de Soacha, también conocidas como MAFAPO. Entonces, en mi investigación les voy a comentar la introducción, la pregunta problema, el desarrollo del tema, las conclusiones y las referencias que utilicé para desarrollar dicha investigación. Bien, las madres de falsos positivos de Soacha y Bogotá, conocidas como MAFAPO, son una asociación que está conformada por las esposas, hijas, madres y hermanas de 19 hombres asesinados por militares del Ejército Nacional de Colombia, que fueron presentados de manera ilegítima como guerrilleros muertos en combate durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe entre los años 2002 al 2010. Para el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se presentó una estrategia de defensa y seguridad democrática que ya anteriormente fue explicada por mi compañera Mariana. Sin embargo, esta estrategia consistía en presentar resultados en la lucha contrainsurgente y estas prácticas en varias oportunidades se convertían en crímenes de Estado, las cuales se agrupan, entre otras, entre genocidios, desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, entre otras. Por tal razón, realizaré un análisis de lo que ha sucedido luego de las muertes de estos jóvenes, que comprenden las transformaciones que se han presentado en las familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales que hacen parte de la asociación MAFAPO. Como pregunta problema me planteé la siguiente: ¿cómo la creación de fundaciones como MAFAPO se convierten en mecanismos de empoderamiento, resignificación y ayuda respecto a los crímenes de Estado? Para dar desarrollo al tema, entonces puedo comenzar diciendo que en el año 2008 unos jóvenes desaparecieron de Soacha, el cual es un municipio aledaño a Bogotá. Después de estos cuerpos fueron encontrados en el departamento norte de Santander, presentados por la Brigada 15 del Ejército Nacional de Colombia como miembros de baja en combate. Entonces, la Brigada 15 del Ejército Nacional tenía en su base de operaciones en el municipio de Ocaña, norte de Santander, desapareció a 19 jóvenes que venían de Soacha y Bogotá, para luego presentarlos como guerrilleros abatidos en combate, con el fin de obtener beneficios dentro de la cúpula militar. Esto se consideró principalmente como crímenes de Estado y por tal razón nacieron colectivos, movimientos sociales, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, que tienen en común la búsqueda de la verdad, justicia y construcción de memoria para las víctimas. Para este mismo año, en el 2008, el Estado respondió frente a estos ataques que se trataba de una campaña internacional de desprestigio y que negaba que tales atrocidades se estuvieran cometiendo. Para este entonces, las madres de estos 19 muchachos viajaron hasta el departamento de Norte de Santander en busca de saber qué les había sucedido a sus hijos. Ellas encontraron sus cuerpos y también encontraron del patrón de que todos estos muchachos venían de Soacha y de Bogotá, de que habían sido engañados con falsas promesas de trabajo con el fin de ser cultivadores de café y que también la mayoría de estos muchachos buscaban nuevas oportunidades para darle un mejor futuro a sus familias. Asimismo fue que ellas tomaron la decisión de crear la asociación MAFAPO, que significa Madres de Falsos Positivos. Esta asociación se formalizó bajo la figura de una personería jurídica en el año 2018.
Para el 2008, el expresidente Álvaro Uribe, cuando se dio a conocer esta masacre, dijo que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate y no fueron a recoger café, fueron con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Asimismo, el entonces comandante de las fuerzas militares, el general Freddy Padilla de León, dijo lo siguiente: todo parece indicar que los jóvenes murieron en combate y no en falsos positivos. De acuerdo con el análisis de medicina legal, los disparos que recibieron se propinaron desde lejos. Sin embargo, los registros del CTI que les hicieron a los cuerpos de estos muchachos prueban que las fechas de las ejecuciones extrajudiciales y la posición en la cual fueron dados de baja ha servido para comprobar que estos jóvenes no fueron asesinados en un enfrentamiento armado contra miembros del ejército, ya que se pudo comprobar que las heridas que recibieron los disparos fueron de corto alcance y se sabe que en un combate los disparos que se reciben son de largo alcance. En los testimonios que dieron las madres de estos jóvenes principalmente, ellas dijeron que no eran actores armados, que fueron engañados por medio de reclutadores que estaban pagados por las Fuerzas Armadas colombianas, con el fin de enganchar a jóvenes por medio de trabajos lucrativos. Como ya lo dije, estos jóvenes contaban con pocas oportunidades laborales y de estudio, por lo cual se convertían en una presa fácil para la organización criminal. Asimismo, entonces, en el año 2018, con un reporte inicial de 2.248 colombianos presentados como guerrilleros dados de baja en combate, la Jurisdicción Especial para la Paz, en el 12 de julio del 2018, decidió abrir el macrocaso número 3, que recibe el nombre de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. En este caso que se abrió, se hicieron varias audiencias donde varios exmilitares han reconocido su responsabilidad. Algunos han dicho que fueron los que dispararon, otros dijeron que son los que dieron la orden para que se realizaran estas masacres. Las madres de Mafapo han realizado principalmente procesos de resiliencia, donde en las diferentes actividades que han realizado como colectivo han logrado que en su mayoría se fomente la reparación y asimismo a partir de las ejecuciones extrajudiciales están en busca de la justicia y la verdad, que las han formado como sujetos políticos, donde este hecho victimizante les ha dado una posición política diferente a la que ya habían constituido. La mayoría de los logros que han alcanzado las madres de Mafapo es la visibilización de las ejecuciones extrajudiciales. Estas madres asisten a conversatorios en universidades y colegios principalmente, y también se dan a visibilizar en varias ciudades de Colombia. Asimismo, en su fundación reciben a cualquier madre que también tenga este mismo caso, que venga de cualquier lugar de Colombia. Esta fundación tiene como objetivo la construcción de memoria histórica y colectiva y la resignificación de las historias de dolor producto del conflicto armado mediante mecanismos de expresión, reparación y resistencia simbólica y artística. Ya para terminar, he concluido a partir de esta investigación que las madres de Mafapo se han apoyado desde distintos escenarios de expresión para sentar un precedente y exigir el cumplimiento de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Esto frente al marco de la resiliencia, la cual se hace evidente en las actividades, conferencias, encuentros y exposiciones que estas mismas realizan y en las que han desarrollado un discurso de empoderamiento y paz a partir del dolor que representa la muerte de sus familiares, sin recaer en la victimización. Las integrantes de esta fundación realizan procesos de resistencia con el objeto de oponerse a las estructuras de poder político y militar del Estado colombiano y a las versiones que ellos quisieron imponer sobre la muerte de sus familiares. A lo largo de su trabajo, esta fundación Mafapo ha contribuido a la construcción de memoria histórica y colectiva,
pues aunque sus historias son de manera individual y tienen particularidades, han encontrado puntos en común, que precisamente son los que le dan la identidad como colectivo. En este proceso se han propuesto aportar a la memoria de Colombia para que la sociedad conozca los hechos de las ejecuciones extrajudiciales y sea consciente de la necesidad de encontrar verdad y justicia para que tales hechos no se vuelvan a repetir. Finalmente, estas fueron las referencias que utilicé para poder realizar mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a María Paula Collazos por habernos explicado todo el tema sobre MAFA, porque es muy importante para todo el tema de falsos positivos. Es así como le damos la bienvenida a nuestro ponente Juan Diego Reyes, que nos va a hablar sobre la sentencia de Villamizar y otros versos del Estado colombiano. Confieso que en mis primeros meses en el ministerio oí los rumores sobre la posible existencia de los falsos positivos, pero como entonces no pasaban de ser rumores sin evidencia que los sustentara, no les di credibilidad. No me cabía en la cabeza que algo así pudiera estar ocurriendo. Juan Manuel Santos en su periodo presidencial. Juan Diego Reyes, te escuchamos. Bueno, muy buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente de la sentencia de Villamizar Durán y otros versus Colombia, sentencia que se dio el 20 de noviembre del 2018, pues que enuncia los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Para introducir el tema, la controversia versa sobre la supuesta responsabilidad internacional del Estado por las alegadas ejecuciones extrajudiciales, conocidas también como falsos positivos. El 20 de noviembre del 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia donde falla en contra del Estado, ya que se argumenta que en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, pues se ejecutaron a las víctimas y se violaron los derechos. El caso específicamente de esta sentencia va dirigido a determinadas víctimas y pues se busca estudiar el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales, salvo en el caso de Carlos Arturo Hugo Avelandia, cuya mención es especial en el caso. Si bien se presenta una conexión a los falsos positivos, hay muchas más declaraciones e intervenciones especiales a este caso en concreto. El caso es impulsado después de que las víctimas indirectas de las personas que se cuentan como víctimas principales en esta sentencia requieran el acceso a la verdad y a la justicia por lo sucedido en este marco. Y el caso es estudiado por la Corte, determinando pues la competencia de la misma, ya que el Estado colombiano forma parte de la convención que vamos a estudiar desde el 31 de julio de 1973 y reconoce competencia hacia la Corte de estas pronunciaciones el 21 de junio de 1985. La pregunta problema: ¿por qué Colombia es condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos? Entonces, teniendo en cuenta que esto ocurre en los departamentos de Arauca, Santander y Casanare entre los años 1992 y 1997, los hechos se encuentran dentro del marco del conflicto armado, en donde el modus operandi de este marco era caracterizado por ejecutar a civiles y después presentarlos como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate para obtener pues ciertas garantías y pues ciertas ventajas dentro del conflicto. La Corte considera responsable al Estado por la violación del derecho a la honra, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, violaciones del derecho a la libertad personal, de las víctimas directas y de las víctimas indirectas, pues por declaraciones que veremos después. El Estado también habría violado derechos a las garantías judiciales y pues la protección judicial de las víctimas indirectas en relación con las muertes, como violación del derecho a la integridad personal. La Corte
pues se centra en lo siguiente: en primero dar paso a las declaraciones que tiene el Estado, y el Estado pues sí, efectivamente se pronuncia respecto a las conductas y no negó la participación de estas mismas, pero propuso excepciones. Una de las excepciones que propuso fue que el caso de Carlos Arturo Uva no fuese estudiado a profundidad en ese caso, puesto que este ya había sido resuelto por la jurisdicción penal militar, es decir, que ya había sido resuelto a la parte interna del país, a lo que la Corte dijo que pues el caso servía para dar un resuelve de fondo a las conductas en general, puesto que después se habló también de que el Estado menciona una cuarta instancia de estudio, pero esta excepción tampoco se le es considerada, no se le es tenida en cuenta, puesto que la jurisdicción interna estatal, la jurisdicción nacional, junto con la jurisdicción internacional, es complementaria, ¿sí? No busca ni atribuir ni quitar responsabilidades, ni siquiera hacer investigación a fondo de las decisiones que se tomaron de manera nacional, sino como hacer una acción complementaria respecto a estas decisiones. El tribunal debía analizar la presunta violación de las víctimas directas e indirectas que se hizo entendido como violación a sus derechos humanos, derechos que enuncié anteriormente, y a los derechos procesales respecto a sus garantías judiciales y pues el acceso a la justicia. Además de esto, también cuando se analiza la controversia jurídica, se garantizan los derechos de los accionantes, las personas que demandaron en nombre de sus representantes, con el simple hecho de que se le diera mención al respeto de sus derechos y que se les garantizara una verdad y una justicia. Ya centrándonos más en los derechos que pronuncia la Corte, que son pues los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la honra y la dignidad, se evidencia que el Estado sí violó estos derechos a la hora de que existieron ejecuciones extrajudiciales, pérdidas humanas, donde el Estado logra acreditar la existencia de estos hechos, pero propone una excepción donde se menciona que eran actividades oficiales, a lo que la Corte pues enuncia que las actividades oficiales no eximen de responsabilidad por actividades consideradas como ilícitas por el marco internacional. La integridad personal, puesto que al poner pues en disposición del ejército a las víctimas, se viola una integridad pues de las personas, puesto que las condiciones en las que vivieron antes de ser ejecutados pues eran deplorables. La libertad personal, puesto que se logró probar que muchas de estas víctimas fueron retenidas ilegalmente antes de su ejecución, y la honra y la dignidad, que pues lo hablaremos después. Bueno, se investigó a nivel nacional internamente que las conductas sí se habían dado, pero a nivel internacional también se declaró como responsable por la tesis que ya di anteriormente. En ese orden de ideas, lo que declara la Corte es que si bien los fallos internos no buscan reemplazar a los fallos internacionales, sino que se presente una complementariedad de estas dos competencias. Respecto a los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial de la Convención Interamericana, las víctimas aclaran que no se les dio el derecho a la justicia, no se les dio un derecho al acceso de la misma, puesto que las investigaciones eran negligentes por las muertes que se presentaron. El Estado también alegó que había acumulación de procesos, por lo tanto pues no se le brindó el derecho a la defensa al Estado, lo cual la Corte dijo que no, puesto a la tesis de la investigación negligente por parte de ellos. Y la Convención Interamericana, en los artículos para prevenir y sancionar la tortura, es el único punto
cuya el tribunal y la corte pues no se pronunció, puesto a que sí habían pérdidas humanas, habían heridas, pero en el informe de medicina legal se logró probar que las heridas que presentaban las víctimas habían sido de proyectiles y no habían sufrido tortura anteriormente a su muerte que les hubiese causado sufrimiento y un intenso dolor. Las personas, ya las víctimas indirectas alegan el derecho a la integridad personal y el derecho a la honra, puesto que presentaron a sus familiares fallecidos como guerrilleros, los expusieron públicamente como guerrilleros, como pertenecientes a los grupos al margen de la ley. Después de contemplado todo esto, la Corte, con respecto a las reparaciones, habiendo pues ya evaluado todas las conductas anteriores, establece que la sentencia debe ser publicada, ¿sí? A forma de reparación se tiene que publicar tanto la sentencia completa como su resumen. Continuar con las investigaciones y procesos judiciales en cuanto correspondan a las actividades que expuse anteriormente. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, brindar un tratamiento psicológico y psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y pagar la cantidad fijada pues en lo que soliciten las víctimas. Ya después de abordar absolutamente todo el tema de una manera pues concreta y resumida, podemos concluir que las actividades oficiales o formales no son un eximente de responsabilidad de las conductas que son consideradas como ilícitas. La Corte junto con la Comisión son muy eficaces a la hora de la valoración de pruebas, alegatos y excepciones, pues para tener en cuenta su fallo, en este caso el fallo de los falsos positivos. Y es importante conocer los artículos de la Convención que se enuncian en las sentencias para poder enmarcarnos si existe una conducta, si no existe una conducta y qué excepciones aplican para esta conducta. Y el Estado colombiano fue condenado principalmente por sus actividades. Las excepciones que propuso pues no fueron lo suficientemente contundentes para eximir alguno de los cargos. Estas fueron las referencias que utilicé para mi investigación y a continuación doy paso a mi compañero David Varela Sotelo con el auto 125 de 2021 que determina los hechos y las conductas ocurridas en el Catatumbo atribuidos a brigadas militares y terceros civiles. Muchas gracias. Ok, le damos las gracias a Juan Diego por su intervención y con la siguiente frase, dicha por el general Rubén Darío Castro, jefe de la Brigada Móvil 15, cuando aceptó sus cargos, dijo: al interior de la brigada existía una banda criminal de la cual tuve conocimiento y que tenía como único fin incrementar los resultados de las... Con esto le damos Varela para que nos hable del auto de la JEP. Cordial saludo para todos los presentes. A continuación les hablaré sobre el auto 125 de 2021 de la JEP, emitido por la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas. Este auto busca determinar y calificar jurídicamente los hechos ocurridos en el Catatumbo entre el 2007 y 2008, atribuibles a la Brigada 15 Móvil y la Brigada Santander y demás terceros civiles que participaron en estas conductas en el marco del norte de Santander en el estudio del caso 03 de la JEP que analiza los falsos positivos. A través de esta exposición procuraré resolver la siguiente pregunta-problema. ¿Las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate hicieron parte de un plan criminal amparado en la estructura jerárquica del ejército o se trataron de hechos criminales ocurridos de forma aislada? La JEP investiga estos hechos ocurridos en el marco del conflicto armado porque tiene una competencia específica sobre máximos responsables y partícipes en estos hechos graves y representativos y cuenta con las bases suficientes para afirmar que estas conductas efectivamente existieron, tuvieron relación con el conflicto armado y corresponden a hechos y conductas que no son amnistiables. La Sala cuenta con bases suficientes para afirmar que entre el 21 de enero de 2007 y el 30 de agosto de 2008, estas brigadas presentaron ilegítimamente como bajas en combate al menos a 120 personas que fueron asesinadas en estado de indefensión en diferentes municipios del Catatumbo. A continuación, veremos 4 factores que permitieron que se pudieran presentar estas bajas en combate
como lo fueron. En primer lugar, la dinámica de la guerra en el Catatumbo y la estigmatización de la población civil. Eso hace referencia a que la región del Catatumbo fue geopolíticamente un área estratégica por tratarse de una zona limítrofe y el control de ese territorio significó una importante ventaja para todos los grupos armados de este conflicto, por ser zona fronteriza, por su aislamiento del centro del país, lo cual propiciaba el desarrollo de actividades ilegales. Y por otra parte, la vulnerabilidad de la población civil había aumentado gracias a señalamientos de los miembros de la fuerza pública porque condenaban a los habitantes de esta zona a ser colaboradores de la guerrilla y por otra parte los guerrilleros los acusaban de dar información a las autoridades. El segundo elemento es la estructura institucional del ejército. Esto es que los miembros de una patrulla no podían, de manera espontánea o por voluntad propia, asesinar a un ciudadano y presentarlo como positivo, pues para trasladarse a la eventual escena del crimen requerían la autorización de sus superiores y para levantar el cuerpo, pues necesitarían activar procedimientos operacionales que requerían los comandantes de las unidades militares. En tercer lugar, encontramos irregularidades en el ciclo operacional. Esto es que cada oficial de plana y Estado Mayor debía entregar información para que el comandante de la brigada pudiera decidir un plan de acción. Esa decisión tenía información como la misión a desplegar, el tiempo de la misión, la zona, las tácticas a emplear. Y también encontramos irregularidades en el ciclo de inteligencia, puesto que para que información se convierta en inteligencia militar, esta debe seguir un ciclo básico que ya está estandarizado y está en los códigos militares, lo cual es construcción de un plan de búsqueda de información, la búsqueda de esa información, el análisis de la información y una vez se tiene esa inteligencia militar, esta respalda los procesos de toma de decisiones de las operaciones a través de lo que se llaman anexos de inteligencia. Por último, las condiciones estratégicas y los resultados operacionales son la presión por muertes en combate que se dieron de forma permanente y diaria en los diferentes niveles jerárquicos de todas las brigadas y se materializaba de manera negativa en malas anotaciones en el folio de vida, traslados, destituciones y de forma positiva en premios y recompensas. Esta exigencia por resultados se transmitía en diferentes medios, programas radiales, reuniones, comunicaciones individuales o a través del seguimiento estadístico constante de las muertes en combate, lo cual promovía una competencia entre las unidades militares por quién conseguía el mayor número de muertes reportadas. A continuación les diré qué es un patrón criminal. El Auto 19/2021 define el patrón criminal como la repetición o accidental de una conducta delictiva similar en cuanto a finalidades, modo de comisión y característica de las víctimas. El primer patrón es el asesinato de habitantes del área rural del Catatumbo y su presentación como bajas en combate. En el periodo que estamos analizando fueron asesinados en esta área rural del Catatumbo, en su mayoría jóvenes de 25 y 30 años, que se dedicaban a actividades como la agricultura, el comercio, el transporte informal. Y para llevar esto a cabo, primero, se debió modificar la estructura de las unidades de inteligencia. Es decir, estas unidades se integraron por militares de confianza sin la experiencia suficiente y sin el rango necesario, lo cual llevó al incumplimiento del ciclo de inteligencia, como lo pudo ser que los anexos de inteligencia con la información que debía ser verificada era añadida a la orden operacional meses posteriores a la operación militar. En algunos anexos la información no contenía veracidad, no era verificada, no era contrastada. Y algunas otras órdenes operacionales no contenían esos anexos de inteligencia. Por supuesto, para llevar a cabo esto, hubo una alianza con terceros civiles, es decir, personas que no pertenecieran a grupos armados o al Estado, sino que eran ciudadanos comunes y corrientes. Y esas personas se encargaban de seleccionar a las víctimas y brindar información a los comandantes para que estos pudieran llevar a cabo la operación militar sobre estas personas. Por último, penúltimo, el asesinato y simulación del combate consistía en retener a las víctimas y después las ubicaban en el lugar previamente definido para su ejecución. Posteriormente, con el fin de simular el combate, modificaban la escena del crimen y alteraban el entorno en el que se llevaban a cabo los asesinatos. Por ejemplo, disparos al aire, dejar casquillos regados, hacer como que la víctima había disparado a los soldados. Y en la parte del encubrimiento se fabricaban irregularmente órdenes de operaciones, se fabricaban irregularmente anexos de inteligencia, se destruían o alteraban evidencias, se compraban y alteraban testimonios, se amenazaban a testigos en procesos judiciales y, por supuesto, se desatendían a las denuncias de los ciudadanos.
Sobre este último punto, cuando los ciudadanos del Catatumbo se dan cuenta que las bajas en combate en realidad eran sus vecinos, amigos, conocidos, lo que hicieron los comandantes de las brigadas fue sofisticar su método de presentar bajas en combate, lo que llevó a un segundo patrón criminal, que fue la desaparición forzada y el asesinato de jóvenes quienes eran engañados para ser trasladados al Catatumbo con el fin de presentarlos como bajas en combate. Esto se llevó a cabo con alianza de terceros civiles, quienes se encargaban de ubicar, engañar y reclutar a los jóvenes para llevarlos al Catatumbo y poder entregarlos a las tropas con el fin de asesinarlos y presentarlos como resultados operacionales. El incumplimiento del ciclo de inteligencia consistió en ponerse en contacto con terceros civiles para iniciar ese reclutamiento, organizar los grupos especiales respecto de los cuales estaría a su cargo salir al teatro de operaciones y cometer la muerte, asegurar la consecución de armas para utilizarlas y poder dar un visto de legalidad a la muerte de la persona, definir el lugar y la hora donde serían asesinadas las víctimas, producir anexos e informes de inteligencia y demás documentación de falsas misiones tácticas, y bajo instrucciones de los comandantes, utilizar los dineros de gastos reservados para pagar a esos terceros civiles quienes entregaban a las víctimas a las unidades militares. Estas víctimas eran engañados en su municipio de origen para ser trasladados a la región del Catatumbo. Serían escogidas bajo una lógica de limpieza social, como por ejemplo personas que consumían drogas, tenían antecedentes penales, una discapacidad, ser desempleado, habitante de calle, y por supuesto, pues al incumplimiento de este ciclo de inteligencia, pues esa información tampoco era verificada. Y que no tuvieran familiares o un núcleo fuerte que pudiera ubicarlos posteriormente para que el montaje operacional tuviera éxito. El asesinato y la simulación en combate consistía en que después de esa búsqueda e identificación de la víctima, los reclutadores entregaban a las víctimas a la unidad militar ejecutora y posteriormente se determinaba el sitio y la hora de la ejecución. Y para el encubrimiento no solo se realizaban las mismas tácticas del primer patrón criminal, sino también estrategias de intimidación y violencia contra esos terceros civiles, y la producción de documentos falsos y el uso de testigos y la unificación de versiones. La calificación jurídica que hace la Sala en estas conductas se basa en el artículo 5 del Acto Legislativo 01 de 2017, que introduce en nuestra Constitución Política un régimen especial de fuentes de derecho para la JEP, como es el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, y para hechos cometidos por los miembros de la fuerza pública se toma como norma base el Código Penal colombiano vigente al momento de los hechos. Sobre estas conductas se imputan a los responsables por homicidio en persona protegida, el cual consiste en que con ocasión en desarrollo del conflicto armado sea muerte a una persona protegida conforme a los convenios internacionales de derechos humanos. Estas personas protegidas son integrantes de la población civil o combatientes que hayan depuesto las armas por captura, redención u otra causa. Otro delito que se les imputa es el de desaparición forzada. Este consiste en la privación de la libertad de una persona, sumado a su ocultamiento y la negativa de los perpetradores de proporcionar información al respecto, lo cual genera incertidumbre sobre el paradero de la víctima. Esos dos delitos son calificados como crímenes de guerra. Sin embargo, a través del análisis de esos patrones criminales, la Sala decide concluir que estos también obtienen una doble calificación jurídica como crímenes de lesa humanidad, porque fueron cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, y con conocimiento de dicho ataque se suponía un cierto grado de planeación u organización que hizo que estos delitos fueran especialmente graves. La responsabilidad se imputa por la importancia que tuvieron estas personas en la organización criminal o en el patrón criminal. Primera forma de imputación es en razón de su liderazgo, esto es, haber dirigido o por haber dado órdenes sin las cuales las conductas criminales no hubieran podido tener lugar de forma sistemática y generalizada, y por tanto tener un dominio total o parcial sobre el patrón criminal. Y la segunda forma es en razón a la participación, es decir, por haber contribuido de manera amplia y efectiva en el desarrollo y la ejecución de estas conductas, y por haber incidido en la configuración de los elementos esenciales que acabamos de ver en cada uno de estos patrones criminales. En conclusión, estas muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate no fueron realizadas de forma esporádica e individual por parte de soldados oficiales, sino que se valieron de la estructura propia del ejército para poderlas realizar.
Por tanto, se habla de una política criminal y en ese sentido es por eso que estas conductas revisten una doble calificación jurídica de crímenes de guerra y de lesa humanidad por la importancia y la gravedad de estos delitos. A partir de esta autodeterminación de hechos y conductas se ha logrado verdad y responsabilidad, toda vez que posterior a la publicación de este auto, responsables o los imputados en este auto respondieron y asumieron su responsabilidad por los hechos por los que fueron imputados. Los dejo con las siguientes dos reflexiones para el futuro. Que es necesario seguir investigando la cadena de mando hacia arriba y poder determinar su participación o influencia en estos hechos. ¿Cómo fue que esa presión por muertes en combate llevó a que los mandos medios e inferiores pensaran que esa exigencia era hacia los ciudadanos, hacia los civiles? Y por supuesto, verificar si estos patrones de macrocriminalidad se desarrollaron, se replicaron en otros territorios, y si fue así, ¿por qué se replicaron? ¿Quién los replicó? ¿Y cómo se replicaron? Para ello, pues los dejaré con nuestra compañera Isabela Chaparro, quien nos expondrá sobre el auto 128 de la JEP, que nos habla sobre este tema, pero también enfocado en la costa caribe colombiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro compañero Santiago Vargas. Es así como le damos paso a nuestra compañera Isabela en la ponencia del auto SRBR 128 del 7 de julio del 2021. Soy responsable de todos estos homicidios y quiero pedir perdón por todo esto y por tolerar y auspiciar todos estos delitos. Coronel Luis Fernando Borja, excomandante de la Fuerza Conjunta de Sucre. Isabela, te esperamos. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. Continuando con el auto 128 del 7 de julio del 2021. A través de este auto, la Sala de Reconocimiento de la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ejército Nacional por su presunta participación en el asesinato de 127 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira, como parte del subcaso de la costa caribe, entre el 9 de enero y el 9 de julio, entre el 9 de enero del 2002 y el 9 de julio del 2005. La pregunta problema que se planteó fue cómo funcionaba y cuál fue el impacto de la presión por resultados y la política explícita de incentivos en la presentación de bajas. La Sala de Reconocimiento determina los hechos y conductas que le son atribuibles a los miembros del Estado durante la comandancia de los señores Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez, e individualiza a los máximos responsables, para lo cual la Sala determina los patrones en el que el fenómeno se presentó en la unidad durante estos años. El primer patrón de hechos de homicidio fuera de combate se dirigió a personas señaladas de pertenecer al enemigo, para lo cual se acudió incluso a alianzas con los paramilitares. La Sala determinó que mediante este patrón se desarrolló mediante 4 modalidades. La primera, que fue que en varios casos las víctimas fueron entregadas a la UC para que fueran ejecutadas en el ejército, en este batallón. Algunas de las víctimas fueron asesinadas directamente por los paramilitares y otros por miembros del BAPOP. Otro de los casos fue señalamiento de algunas personas, de informantes, que acusaban que esas personas o ayudaban a las guerrillas o eran parte de esa guerrilla. El tercero es que las víctimas, aparte de ser señaladas, fueron aprehendidas en la ejecución de hechos delictivos. Y el cuarto fue que miembros del Ejército Nacional asesinaron a víctimas, a guerrilleros que estaban en ese momento heridos en combate con fundamento que contribuiría a una estrategia como insurgente de la unidad. El segundo patrón es homicidio de civiles fuera de combate para mantener las cifras de resultados operacionales. Y acá entra que durante la comandancia de estos dos señores ofrecían incentivos, beneficios, permisos, especialmente permisos y en ocasiones incentivos económicos en la presentación de bajas en combate. Y si no era de manera efectiva y no presentaban, también podían presentar sanciones a esas personas, como castigados con el retiro de las fuerzas militares, anotaciones negativas en las hojas de vida y sanciones propias del Ejército Nacional. ¿Cómo funcionaba? La Sala puso en manifiesto que dentro del BAPOP se conformó una organización criminal paralela a la institución militar, en la que sus miembros se separaron de la misión constitucional, motivados por mejorar la percepción de seguridad y mostrar avances en la guerra contra la insurgencia. En la jurisdicción del batallón desplegaron acciones orientadas al cumplimiento de un plan criminal dirigido que se basaba en el asesinato de personas, presentarlas como bajas en combate y que concurrieron en la mayor parte a
a la desaparición forzada. En cuanto a la normatividad, podemos ver que este auto parte del concepto del patrón establecido en el decreto 3011 del 2013, posteriormente integrado al decreto único reglamentario 1069 del 2015, en el que se define como el conjunto de actividades criminales, prácticas y modos de actuación criminal que se desarrollan de manera repetida en un determinado territorio y durante un periodo de tiempo determinado, de los cuales se pueden deducir los elementos esenciales de las políticas y planes. Desde esta perspectiva, en esta providencia, la Sala determina elementos básicos que se presentaron en estos sucesos, que primero son las prácticas y características comunes, la naturaleza reiterada, sistematizada o generalizada, y el tercero, que existió una motivación, un incentivo, unas políticas desde órdenes de altos mandos. Los crímenes perpetrados, como los definió anteriormente mi compañero David Santiago, homicidio en persona protegida, en el cual indica que estas personas le ocasionaron la muerte a 127 personas durante un conflicto. La desaparición forzada, que como lo indiqué anteriormente, era como una de sus modalidades, que era privar de la libertad a esas personas y luego, en este caso, las AUC las privaban y se las entregaban a miembros del Ejército Nacional, y integrantes del BAPOC indicaron que trataron de ocultar a 121 personas para presentarlas como bajas en combate no identificadas. Crímenes de guerra de homicidio, ya que todas estas conductas violan el artículo 3 de los convenios de Ginebra, que son los conflictos no internacionales, y crímenes de lesa humanidad, de asesinato y desaparición forzada, en cuanto la Sala identifica que todos estos crímenes guardan una cohesión con dos: las órdenes impartidas de eliminar al enemigo y las segundas, hacerlo a toda costa. Por lo tanto, constituyen una línea de ataque sistematizada y no hechos aislados. Las consideraciones finales, la Sala consideró que con el fin de, primero, alcanzar la verdad plena; segundo, abordar la dimensión internacional de los crímenes; tercero, no vulnerar los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la igualdad de víctimas de hechos cometidos por integrantes de la fuerza pública respecto de las víctimas de otros actores. El derecho penal internacional debe ser aplicado en el presente caso para lograr los objetivos constitucionales de la JEP. En ese sentido, para calificar las conductas cometidas por los miembros de fuerza pública, en este subcaso, la Sala tomará en consideración el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal nacional. Y ya como conclusión, podemos ver que las Fuerzas Armadas, en su lucha contra la subversión, recurrieron a un conjunto de estrategias no convencionales, como señalamiento de personas no combatientes, montajes, asesinato de niños, despojo de tierras por distintos incentivos y por órdenes impartidas por los altos mandos. Por lo tanto, además del eje de posicionamiento en el colectivo social, logros de las políticas de seguridad democráticas, ejes que, aunque aparentemente eran independientes, todas estaban conectadas entre sí. Y en efecto, lo que ocurrió en estos municipios de Valledupar, San Diego, Pueblo Bello, El Copey, Codazzi, Manuare, La Paz, Bosconia, del norte del Cesar, y San Juan del Cesar y Urumita del sur de La Guajira, ha sido una violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares, y por ello se deben tomar acciones reales y concretas para ganarse la credibilidad y la confianza de la población, y dar un paso hacia el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de la justicia y la construcción de una sociedad pacífica. Muchas gracias. Bueno, le damos las gracias a Isabela por su intervención y ahora les vamos a dar como una actualización de lo que ha trabajado la JEP en este macrocaso. En primer lugar, tenemos que el Tribunal para la Paz, el 9 de febrero del 2023, mediante el comunicado 012 del 2023, la sección de primera instancia para casos de reconocimiento y responsabilidad de la JEP asumió la competencia de la resolución de conclusiones del subcaso del Norte del Santander, perteneciente al caso 03. Este tribunal inicia como una etapa de juicio en la que se dictará una sentencia e imposición de sanción en contra del brigadier general retirado Paulino Coronado Gámez, los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro, el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón, el teniente coronel Juan Carlos Chaparro, el capitán Daladier Rivera,
el sargento segundo Rafael Antonio, el sargento segundo Sandro Mauricio, el cabo primero Néstor Guillermo y el tercero civil Alexander Carreto Díaz. Esta sección lo que tendrá que hacer es como evaluar la correspondencia de los hechos, las pruebas allegadas, las conductas reconocidas por los imputados, el proyecto de sanción con el cual ellos pretenden dar como una construcción de memoria histórica para el país, y tras esto, pues entonces se realizará una audiencia para verificar la forma con la que ellos nuevamente pues harán una contribución a la construcción de historia en el marco del Sistema Integral para la Paz. Los 11 comparecientes pues ya aceptaron su responsabilidad, se les imputó los delitos de asesinato y desaparición forzada y se determinó la cifra de 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas. En segundo lugar, tenemos que en la audiencia pública de observaciones llevada a cabo el 23 y 24 de febrero del 2023 en Villavicencio, varios familiares, entre estos madres, padres, esposas, hermanos, hijos e hijas, expusieron a la sala de reconocimiento de verdad los daños y afectaciones que sufrieron como consecuencia de la pérdida de sus seres queridos, y pues que además ellos están exigiendo información para establecer los hechos de por qué asesinaron a sus familiares, que los comparecientes reconozcan su responsabilidad en la participación de los crímenes y que se restaure el buen nombre de las familias y de las víctimas. Pues además están considerando que las versiones rendidas por 68 integrantes del Batallón de Infantería número 21, conocido como Batallón del Pantano de Vargas, están incompletas. Además, estas personas también dentro de la audiencia llevada a cabo el pasado febrero de este año, dijeron que pues ellos ya están reconocidos como víctimas por la JEP, pero no aparecen en el registro único de víctimas, por lo que la magistratura le solicitó, a la unidad de víctimas que en el término de un mes informe sobre el estado en que se encuentran los procesos. Vamos a continuar mientras a nuestro compañero soluciona. Específico como tal, manifestaban que debido a que no estaban siendo reconocidos como víctimas, desean que los procesos de reparación de las víctimas los acrediten como tal en este subcaso del metro. Ya por último tenemos como tal la tercera actualización en la que nos manifiesta que la JEP lanza el documental Con los pies en la sierra, Camino hacia la verdad, donde manifiestan que incluso en el tercer episodio de la serie documental que se lanzó, se relatan todos los momentos más estremecedores de uno de los capítulos más crudos que como tal vivió en la costa caribe a manos de integrantes del batallón de infantería La Popa del ejército, todas estas personas que sufrieron todo este tema de falsos positivos. Y allí incluso habitantes de la región, campesinos, indígenas, pequeños comerciantes y transportadores también fueron asesinados y presentados como bajas en combate en medio del conflicto. Todo esto para invitar a las personas que nos están viendo a que puedan ver este documental. Por último, ya tenemos las conclusiones de cada una de las ponencias que dieron nuestros compañeros. En primer lugar, tenemos la de seguridad democrática, donde efectivamente nuestra compañera nos dio a entender que existieron vulneraciones a los derechos humanos. Segundo, que también existió una creación de patrón de falsos positivos al ver como tal la efectividad en calidad de bajas, donde se pedía que si se cumplía con un patrón, se podía realizar aquel homicidio y darlo como tal bajas en combate. Y por último, tenemos que desde el gobierno de Álvaro Uribe crecieron estas cifras de falsos positivos. En las conclusiones de la operación Orión entendemos que la operación fue como tal un gran golpe a los grupos armados presentes en el territorio de Medellín, donde representa uno de los hechos de mayor violencia en el marco del conflicto armado interno, en el que como tal se puede demostrar un actuar irregular de las fuerzas del Estado, en el que se vio involucrada la población civil, siendo este como tal el crimen de lesa humanidad, donde también identificaban y nos comentaba nuestra compañera a personas que por su manera de vestir eran sospechosas para la policía y esto hacía que ellos cometieran aquellos delitos de darlos como falsos positivos sin ellos estar cometiendo algún tipo de crimen. Tenemos también la conclusión de la Directiva 029, donde nos especifica que se cumplieron con las bajas usando los patrones que mencionaron al principio. En específico, esto da a entender que el Estado también tenía que dar una recompensa y así motivar a aquellos agentes de la fuerza pública a que cometieran estos delitos. Y también existe, nos dio a entender la falta de seguimiento a las personas que pedían aquellas recompensas
con el fin de que el Estado también supiera qué era lo que hacían estas personas con este dinero, y no solo eso, sino si verdaderamente estaban ellas detrás de estas recompensas o eran como tal mandados por otras personas a cumplir con estos requisitos. Tenemos también las conclusiones de Mafapo, donde se manifiesta que primero, Mafapo es un claro ejemplo de la lucha y resistencia que ha obtenido la población colombiana respecto a este caso de los falsos positivos, en las que por medio del dolor causado por la pérdida de un ser querido, se alzan incluso banderas para exponer ante el mundo los crímenes cometidos por agentes del Estado en medio de un evidente patrón de criminalidad. Tenemos por último también la sentencia de Villamizar y otros versus del Estado colombiano, donde se vuelve otra vez a manifestar la vulneración de integridad y honor a los señores Villamizar, Durán y otros junto con sus familias, y donde se busca también resarcir y darle de nuevo sus derechos que perdieron en algún momento. En el auto 125, la JEP hace un increíble trabajo de investigación en el que se establece como tal el patrón de criminalidad y verifican exactamente que sí existió este patrón bajo los cuales los agentes del Estado han estado actuando o actuaron durante ese tiempo, dando como resultado también los abominables crímenes que se trataban en el caso 03 como tal de la JEP. Y por último, la conclusión del auto 128 es primero verificar la existencia de los patrones en los delitos cometidos, en su mayor parte, como lo hemos manifestado en el gobierno de Álvaro Uribe, y segundo, estrategias no convencionales que existieron, generando señalamientos a personas que son no combatientes, donde creaban montajes, donde asesinaban a niños y donde manifestaban todo el despojo de tierras, todo esto siguiendo el patrón criminal que ya se especificó para obtener resultados suficientes. Es así como le damos paso a la doctora, a nuestra docente Diana Arias, para que termine como tal todo este foro. Bueno, chicos, muchísimas gracias, Emily, a todos. Pues mis felicitaciones por abordar las investigaciones que se propusieron con mucha pasión, con mucho esfuerzo, y adicionalmente, pues, decirles a ustedes que este va a ser un material que va a poder tener tanto la sociedad en general como la sociedad académica, para que no nos olvidemos y para que sigamos visibilizando esta terrible tragedia de los falsos positivos en Colombia. Nuestro grupo de litigio de alto impacto se propone en lo sucesivo generar un segundo capítulo relativo a otros casos que en este momento está adelantando la Jurisdicción Especial para la Paz. Para cerrar las intervenciones de nuestros compañeros el día de hoy, debemos manifestar el engranaje de la jurisdicción nacional, el engranaje de la jurisdicción internacional, en este caso a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y asimismo la justicia alternativa en pro de la consecución de la verdad y la memoria histórica de nuestro país. Una crítica que se debe dejar planteada para las futuras investigaciones es tal vez el mismo llamamiento de las víctimas, a través en especial de la organización Mafapo, del foco que se le está dando en la justicia especial para la paz, más a los victimarios que a las víctimas. Debemos decir que a la fecha no encontramos una condena específica y efectiva por parte de la JEP frente a los victimarios, pese a que alguna gran mayoría de los que se han presentado a la JEP han reconocido su responsabilidad, por lo cual hacemos un llamado enérgico de efectivización de las condenas de la JEP para que realmente el foco de esta justicia alternativa, que reduce las penas privativas y da garantías a los victimarios, pues efectivamente puedan reparar integralmente a las víctimas, a nuestros compatriotas y a nuestros hermanos que han sido vilmente asesinados por quienes deben brindarnos seguridad. A todos ustedes, mis felicitaciones, muchas gracias por acompañarme en este proceso diferente que estamos llevando a cabo desde la Universidad Militar Nueva Granada. Así que, pues nada, que nos den like y que nos difundan en el futuro próximo. Muchas gracias a todos.